Suscríbete al canal, esperamos pueda ayudar a entender y comprender cómo y por qué nuestros patrones de conducta pueden llegar a ser la fuente de tranquilidad o de caos en nuestra vida. Si te gusta el contenido, compártelo. ¡Comenzamos! Compañeros, aquí tenemos esta escritura del cuarto paso los miércoles y ahí vamos mirando, ¿verdad? Cómo, cuándo y dónde los instintos se desbordaron y se convirtieron en defectos, y esos defectos, ¿verdad?, los vamos a cargar nosotros. Cuando nosotros tenemos ese comportamiento, el instinto se mira lastimado y nosotros nos ponemos graves, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hablaba a la madrina que estaba bien iracunda y me decía la madrina, ¿qué defecto estás practicando tú, Mónica? Y yo le decía, no, yo ninguno. El que no hizo las cosas bien es mi esposo y mi hija, ¿verdad? Pero, efectivamente, ¿verdad?, los defectos nos llevan a los instintos desbordados y los instintos desbordados a los defectos. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Fíjate que donde empieza a hablar de los instintos el programa es en el libro, pues aunque nosotros no somos alcohólicos anónimos, pero pues de ahí nace el programa, ¿verdad? Es precisamente lo que decías tú en el cuarto paso, ¿verdad? Y esto viene en la página 64. En la introducción del cuarto paso, luego, ¿verdad? En el cuarto paso, en el libro de AA, en el texto básico, empieza hablando ahí de antes del ejemplo de los inventarios. Dice ahí que dice el resentimiento, habla del resentimiento, ¿no? Dice que el resentimiento es el ofensor número 1, que destruye más personas que cualquier otra cosa, y que de esta se derivan, dice, todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado, dice, no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Y luego aquí habla, dice que cuando se es superado el mal espiritual, entonces aquí ya no habla de enfermedad, fíjate, aquí le cambia ya a mal. Pues yo pienso que no es una enfermedad espiritual, es un mal espiritual, por lo que dice aquí. Dice, entonces cuando se ha superado el mal espiritual nos componemos mental y físicamente, o sea, está hablando del alcoholismo, entonces dice que nos componemos del alcoholismo, ¿verdad? Entonces dice que cuando tratamos con los resentimientos, los escribimos en un papel. ¿Qué quiere decir? Que el inventario, el cuarto paso, se hace escrito. Eso es lo que quiere decir. Y luego aquí empieza, fíjense, aquí es donde empieza a hablar de los instintos, porque dice, hicimos una lista de personas o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos, o sea, casi en todo, dice, se descubrió que nuestro amor propio, ahí empieza a hablar acerca del instinto, no dice este es el instinto emocional, pero es lo que está diciendo. Dice, en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, está hablando del instinto emocional, nuestra cartera, está hablando del instinto material, de la cartera, nuestras relaciones personales, ahí está hablando del instinto social, de las relaciones personales, y luego las sexuales, está hablando pues, del instinto sexual. Ahí está hablando de los 4 instintos que hablamos en el programa. O sea que si tú estás en CODA, estás en neuróticos, en Al-Anon, pues de aquí nace esos programas. Entonces de aquí es donde nace ese programa, el de 12 pasos, el que tienes tú allá y cualquier otro. Entonces aquí en el programa hablamos de 4 instintos, ¿verdad? Y dice que estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos y estábamos furiosos, dice. Entonces dice, cuando hacemos el inventario, le vamos a poner, dice, frente a cada nombre, los daños que nos causan. Bueno, ahí está hablando ya de hacer el inventario, pero ahí es donde empieza a hablar de los instintos, fíjate. Entonces, cuando nosotros hablamos de los instintos, pues entonces hablamos de los 4, ¿verdad? El instinto material, el instinto sexual, el instinto social, el instinto emocional. De 4 instintos.
Y lo que les decía hace rato, fíjense, viene en el paso 1, también del libro de 12 pasos, 12 tradiciones. Y dice ahí, ¿a quién le gusta admitir la derrota total? Y hablaba nuestra compañera Alicia. O sea, no es fácil la derrota total. Casi a nadie, dice, por supuesto. ¿Por qué? Porque dice que todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. O sea, ¿cómo es que yo no puedo arreglar esa situación que yo estoy viendo? Y eso nos puede llevar, fíjate, o nos ha llevado en algunos de nosotros a la depresión. Eso que estaba hablando nuestra compañera a mí me sucede. Ahora, yo les iba a comentar algo, fíjense, antes de dejarte a ti hablar. Fíjate, yo quería comentar esto. Ya tengo como 2 semanas que han dado de un humor que ni yo me aguanto. Qué bueno que no vivo contigo. De verdad, me molesta todo, me ando, o sea, así pues, he peleado con algunos de los grupos que tenemos. Fíjate, con 2 personas al menos, no he peleado, pero sí yo les digo, oye, pues, anuncian sus grupos, ponen sus enlaces de WhatsApp y luego yo me meto y no me dejan compartir. No se puede compartir aquí, compañeros. Bueno, pues le digo, bueno, pues si te damos chance ahí, no es justo que también nos dé chance ahí. Yo o le sugiero o creen otro grupo donde uno pueda poner sus enlaces también, pues, ¿verdad? Entonces, fíjate, esas cositas nada más que no tienen sentido. O sea, no tienen, y me molesta, pues, fíjate, entonces yo después me cacho. Lo bueno es que ya no es como antes que me dejo llevar, ¿verdad? Y yo les digo, oye, pues creen otro para que uno pueda compartir ahí. Y no, pero compañero, que usted que no sabe de la, luego empieza, que usted no sabe de la autonomía de cada grupo. Y ahí va el otro, fíjate, yo siempre tengo una coartada para todo. Y les digo, bueno, es que estos no son grupos, en realidad son chats. O sea, no se pueden tomar como grupos así. Si queremos seguir las tradiciones, no se puede. Porque son chats. No, en realidad no son grupos. Pero bueno, en fin, ¿para qué me meto en estos rollos? Entonces lo que hago es que me callo. Pero por dentro ando como el mudo, rabioso y oculto, señor Jaime. Te dejas abrazar por el egoísmo. Poquito. Si alguien ahí dice, habla acerca de que si puede repetir los instintos para que lo escriban. Bueno, yo le voy a repetir para empezar con el tema de lo que tenemos aquí en el libro. Nosotros nos vamos a estar, bueno, yo me voy a estar guiando en este libro que se llama Del egoísmo hacia el altruismo. Lo tenemos aquí en Literatura de Café. En este libro tenemos 3 libros, ¿verdad? Que es uno de ellos, el de El poder para vivir, tiene estos temas, ¿verdad? Y aquí dice en este libro que tenemos 4 instintos: el instinto social, material, emocional y sexual. Una vez que yo leí el libro de AA, me fijé que ellos juntan el instinto material y el emocional, lo juntan en uno y lo llaman instinto de seguridad. Entonces en AA nomás manejan 3 instintos, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Café hablamos de 4 instintos, y eso no significa que nosotros tenemos la razón o ellos tienen la razón, ¿verdad? Sino que en cada agrupación donde tú vayas va a haber cambios, pero el enfoque es el mismo, ¿verdad? Decía un compañero, nomás no cierra la mente cuando dice que aquí son 4 y allá son 3, ¿verdad? Bueno, aquí son 4, yo te dije 4 en AA. Ajá. Bueno, yo no leí 3, 4. Yo leí que instinto de seguridad y mencionaba los 2. Entonces, el instinto social, ¿verdad? Estos instintos nos los dio Dios, ¿verdad? O sea, todos, independientemente de donde seamos, de Perú, de China, de Rusia, de México, de donde sea, todos los humanos tenemos estos instintos, ¿verdad? Él nos los dio para que nosotros sobrevivamos aquí en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros, a pesar de lo que sea, podamos sobrevivir. El instinto social nos habla que es el deseo de aceptación, de pertenencia y prestigio dentro de la sociedad, ¿verdad? Por eso su nombre es instinto social.
¿verdad? Cuando este instinto funciona bien, nos permite colaborar y formar unidad con las personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Hasta ahí todo está bien. Dios nos lo dio para eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este instinto ya se desbordó? ¿Verdad? Pasa cuando este instinto ya no funciona como debería que, pues dice aquí que cuando se convierte en soberbia o búsqueda de poder y estatus para compensar inseguridades, ¿verdad? ¿Qué pasa? Empezamos a tener problemas con toda la gente, ¿verdad? Nos resentimos fácilmente, criticamos a la gente, estamos ya en ese malestar conmigo mismo y con los que me rodean, ¿verdad? Entonces, el instinto social se ve amenazado cuando yo ya no me llevo bien con las personas, ¿verdad? Y hablaba el compañero en el socio de ese inventario de los resentimientos, que es como nos ayuda el programa a nosotros, ¿verdad? Para darnos cuenta cómo nosotros nos hemos enojado, resentido, odiado, ¿verdad? Con muchas personas, y esa es una de las causas de que ese instinto se haya desbordado. Y hasta que nosotros no trabajemos en que ese instinto se trabaje de la manera para lo que nos lo dio Dios, ¿verdad? Que se supone que ahí en el cuarto paso hacemos ese inventario de resentimiento, y entonces empezamos a tener menos resentimientos con la gente, ¿verdad? Y a usar el instinto para lo que Dios nos lo dio, ¿verdad? Ya no usándolo con ese defecto de soberbia, que es lo que hace que ese instinto se desborde. Bueno, entonces quiero dejar claro esto de lo de AA, ¿verdad? Porque ahí dice que son 4. No se vayan a confundir que son 3. Dice ahí que son 4. Y voy a volver a repetir. Esto viene en el capítulo 5, página 64, el texto básico de la tercera edición. Dice que en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, ahí habla de el instinto emocional, nuestra cartera, ahí habla del instinto material, nuestras relaciones personales, ahí habla de la relación, del instinto social, y las sexuales, habla del instinto sexual. Son 4 ahí, habla 4. Entonces fíjense que dice que cuando estos instintos se salen de control, yo les he leído esa parte donde dice en AA, dice que el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Entonces bien podría decirse que la codependencia que padeces no es más que un síntoma. O la neurosis que padeces no es más que un síntoma. O la adicción al sexo no es más que un síntoma. O la adicción a la pornografía no es más que un síntoma. O la adicción a robar no es más que un síntoma. O la adicción a comer compulsivamente no es más que un síntoma. O la adicción a comprar compulsivamente no es más que un síntoma. Y así sucesivamente. Entonces realmente ese no es el problema. Solamente es un síntoma, dice. Eso es lo que dice en el libro del capítulo 5. Bueno, entonces, dice que ir a las causas, a lo que estaba causando ese problema. Teníamos que ir a ver entonces a la raíz del problema. ¿Y qué era? Entonces viene por allá en otra parte, en otro libro también, dice, página 41 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Dice, más que ninguna otra persona, nosotros debiéramos de darnos cuenta de que los instintos desbocados son la causa fundamental de nuestra forma destructiva de vivir. Entonces, los instintos, cuando se salen de control, eso es lo que nos causa esta forma destructiva de vivir. Entonces, por eso en el paso 1 también dice, ¿a quién le gusta admitir la derrota total? O sea, ¿cómo decir que yo no puedo con eso? O sea, ¿cómo es que quién me va a decir a mí que yo no puedo con eso? Entonces, cuando yo todavía creo que puedo con esa situación, arreglar esa situación, eso es lo que a mí me lleva a seguir luchando contra eso. Y no puedo tener esa derrota total. Porque creo que yo puedo solucionar ese problema con mis medios, con mi capacidad, con mi inteligencia. Por eso también por ahí al empezar el tercer paso dice,
¿verdad? Que la gente que vive impulsada con su propia autopropulsión difícilmente va a tener éxito. ¿Por qué? Porque dice que siempre va a estar peleando con algo o con alguien. Si se guía por eso, siempre va a estar peleando con algo o con alguien. Entonces, dice también aquí que todos los instintos naturales, o sea, los instintos naturales pues son estos, ¿verdad? Los que hablamos aquí, todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Entonces, por eso cuando llegamos nosotros al paso 5, y dice ahí de que no tiene que haber ninguna reserva, pues, porque eso nos puede llevar a recaer. Y efectivamente, ¿cuántas veces nosotros ya creyendo que sabemos el programa, que hemos practicado y volvemos a caer, como en esto que yo les estoy diciendo? Que ya tengo como 2 semanas que no me aguanto yo solo, ¿verdad? Entonces lo bueno es que pues ya trato de mantenerme callado, pero ¿y la cara? Bueno, hasta ahí. Mira, bueno, dice aquí el libro, dice, el instinto social nos ayuda a relacionarnos de forma armoniosa con nuestros semejantes, amigos y familiares, y a estructurar, construir nuestra sociedad. Cuando este instinto está amenazado o lastimado, se nos dificulta entablar buenas relaciones con los demás e invariablemente culpamos a otros por nuestros problemas y de lo mal que nos sentimos. Es ponerse que con esa actitud nos es muy difícil construir relaciones armoniosas y duraderas. Y fíjate, cuando yo llego aquí a la agrupación, yo decía, ¿por qué yo siempre me encuentro con gente bien fea? Esperada, iracunda, malhumorada, que no me habla bien, ¿verdad? Decía, ¿por qué? Y me decía un compañero del grupo, pues es que lo que somos atraemos, ¿no? Y yo decía, no, pero yo no soy así. Entonces en el cuarto paso yo me di cuenta de cómo ese instinto social estaba completamente desbordado en mí, porque no había buena relación con mi hija y con mi esposo, que son con los que yo vivo. Imagínate, si en mi pequeña familia, en mi pequeño hogar, no hay esa armonía que debe que haber, pues ¿cómo espero que voy a encontrar armonía con la gente allá afuera, verdad? Entonces, para mí eso era lo que me estaba gritando, que mi instinto social estaba desbordado y que había que trabajar mucho, porque mi comportamiento iracundo hacía que las personas que estaban a mi alrededor pues no se sintieran cómodas, ¿verdad? Mi hija y mi esposo. Y fíjate lo que es triste, ¿no? O sea, en la casa yo destruía, pero allá afuera, ¿no? Allá afuera, me daba miedo confrontar a las personas o decirles algo, pero en la casa no. Porque como aquí ya me conocen como soy, pues ya no soy como soy, ¿verdad? Soy iracunda, controladora, manipuladora, ¿verdad? Chantajista. Entonces todo eso hacía que mi instinto social se desbordara, esos defectos, ¿verdad? Y allá afuera, ¿no? Allá sonriente, tímida, sí, da todo lo que digan que sí, ¿verdad? No, todo lo que digan que no. Entonces, ¿cómo el egoísmo se va infiltrando en tu vida, ¿verdad? Y dice, casi cualquier instinto al haberse amenazado o lastimado nos desestabiliza, o sea, nos pone grave, nos sentimos, nuestro interno se siente mal, ¿verdad? Cuando eso sucedía, éramos víctimas de una fuerza negativa. ¿Y cuál es esa fuerza negativa, compañeros? Pues el egoísmo, que nos dominaba e impulsaba. Fue necesario dejar fluir el poder. ¿Cuál poder? Pues el poder de Dios, porque la fuerza, el egoísmo, no es más que el poder de Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál de los dos deseas que fluya en ti? ¿La fuerza o el poder? Hablando de estas dos fuerzas, fíjate, y hablando de los instintos, estaba buscando por ahí para informarme más acerca de los instintos. Carl Jung decía algo así, fíjense, dice, los instintos no eran solo impulsos biológicos como en la visión clásica, eran fuerzas profundas que conectan con el cuerpo, con la psique. Entonces, de eso es lo que decías ahorita, ¿no? De que son fuerzas profundas
que conectan el cuerpo con la psique. Él dice, Carl Jung veía los instintos como energías internas que empujan tu comportamiento desde el inconsciente. No solo te hacen sobrevivir, sino también influyen en cómo sientes, deseas y te relacionas. O sea que gobiernan tu vida. Estos instintos gobiernan tu vida. Lo interesante que él decía es que los instintos están ligados a los arquetipos, es decir, así como tienes impulsos básicos, como el miedo, la sexualidad o la necesidad de pertenecer, también tienes imágenes universales en tu mente que les dan forma. Por ejemplo, el instinto de protección puede conectarte con el arquetipo del padre o el guardián. Dice el instinto de unión o deseo con el amante, el miedo con la sombra. En este caso yo diría que es el temor con la sombra. Para Carl Jung no puedes separar lo biológico de lo psicológico. Tus instintos no solo te hacen reaccionar, sino también construyen tu mundo interno. Y aquí está la clave. Dice, si no haces consciente ese mundo, o sea, si no te haces consciente de que estos instintos gobiernan nuestra vida, son fuerzas motrices de nuestra mente, o sea, mueven nuestra mente, nuestra vida. Los instintos te manejan desde la oscuridad. O sea que si estos instintos, yo no creo que los instintos, más bien yo creo que sí te pueden manejar desde la oscuridad, pero cuando estos instintos se han salido de control. Es lo que yo les decía, ¿verdad? De que más que ninguna otra persona, nosotros debiéramos darnos cuenta de que los instintos desbordados, o sea, cuando estos están desbordados, son los que nos han llevado a vivir esa desesperada situación. Dice, cuando los reconoces, puedes integrarlos y dejar de ser arrastrado por ellos. O sea, cuando nosotros nos entendemos cómo es que estos manejan nuestra vida, entonces podemos, dice, dejar de ser arrastrado por los instintos. De esa manera, en pocas palabras, Carl Jung decía, los instintos son la raíz, pero tu conciencia decide en qué se convierten. En realidad yo creo que nosotros es muy difícil decidir, que nosotros podamos decidir qué hacer o no hacer, porque ¿qué decía Pablo? Decía Pablo, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago? Porque estos instintos desbordados nos tenían dominados. Y en el paso 1 dice en la segunda parte que nuestra vida se había vuelto ingobernable, entonces no la podíamos gobernar. Entonces es lo que decía Mónica, que estamos dominados o podemos, hay dos fuerzas que pueden dominar eso, ¿verdad? Pero el malo o el egoísmo era lo que nos tenía dominados y había distorsionado estos instintos que son buenos, ¿verdad? Bueno, y para terminar con este instinto social, fíjate que una vez que fui a caminar con mi esposo, miraba yo que íbamos en el río aquí de cerca de la casa y miré para un lado y muchos patitos así juntos nadando, ¿verdad? Un grupo de 10, 12 patitos y por allá uno solo. Sentido ese soy yo. Fíjate, o sea, cómo hasta los animales ese instinto, ¿verdad? De estar juntos. Luego íbamos caminando y en el cielo una manada de pájaros, ¿verdad? Todos juntos hacia un mismo rumbo. O sea, ese instinto lo tenemos nosotros. Por eso nosotros no nos sentimos bien cuando nos resentimos con alguien, porque nuestro cuerpo está diseñado para que nosotros convivamos con las demás personas, ¿verdad? Los animales lo hacen, pero nosotros como tenemos libre albedrío, no hacemos lo que tenemos que hacer porque queremos hacer nuestra vida y nuestra voluntad como sea, ¿verdad? El siguiente instinto que sigue es el instinto material. El instinto material, pues ese se nos fue dado por lo mismo, ¿verdad? Para que sobrevivamos, para que hagamos nuestra casita. O sea, tenemos ese instinto de protegernos, ¿verdad? Tener una casita, iniciativa de trabajar, tener un negocio, ahorrar dinero y por supuesto no más gastarlo para vivir cómodos y más seguros.
para forjarnos un brillante futuro y poder ayudar a los demás siendo generosos, no ávaros. Pero, ¿verdad? O sea, cuando ya no es sano, dice, pero al no tener lo suficiente y vivíamos limitados de las cosas materiales, se nos dispara rápido la felicidad. Andamos de muy mal humor y muy preocupados. Esta es otra barrera que impide llevarnos bien con los demás. La frustración nos acarrea el coraje, el mal humor y en muchos casos la agresión. Por otro lado, cuando tenemos lo suficiente o nos llega a sobrar, nos la pasamos hasta chiflando, ¿verdad? O sea que... Fíjate, ahorita que hablas ¿Está bien? del instinto material, yo les hablaba de que me la he pasado así malhumorado y todo eso. Y eso tiene que ver con eso, ese instinto, fíjate. Con ese. Entonces yo no les quería decir cuál era el problema, pero ese es el problema mío. Ahorita que traigo es ese, pues, yo digo, en mi mente empieza a pensar aunque no quiera, ya tengo 57 años y voy a cumplir 58. Y no he cumplido las metas económicas que yo quería. Y ya dentro de unos años digo, ya no voy a poder trabajar como trabajo ahora. Entonces todas esas cosas me vienen preocupando, luego mis hijos, las cosas de ellos que no se ponen las pilas, me frustra. Entonces todo eso ha causado ese malestar, fíjate. Solamente quería comentar eso que antes de que se me vaya. Ajá, dice el instinto, en el instinto material, ¿verdad? El impulso es poseer la casita, bienes materiales, dinero y refugio para asegurar el futuro. Cuando se desborda, se convierte en el defecto de la avaricia, ¿verdad? O el miedo irracional a la pobreza. Y eso fue lo que me pasó a mí, fíjate, cuando escribo ese cuarto paso me doy cuenta que como en la niñez, pues uno no se fija tanto en las carencias, ¿verdad? Pero en la adolescencia, como de los 12 años para adelante, es cuando te pones a pensar, híjole, ¿por qué estamos tan pobres? ¿Y por qué otra gente sí tiene crema y nosotros no tenemos crema para ponernos en los pies? ¿Por qué la cara se me parte del frío? ¿Por qué no hay tantas cosas básicas, verdad? Entonces, el miedo a yo vivir esa pobreza en la que yo viví en esa niñez y en esa adolescencia, ¿verdad? A mí me desbordó el instinto material, al grado de que yo cuando empecé a trabajar, solamente mi primer cheque me lo gasté en lo que yo quería, ¿verdad? Pero de ahí para allá, todo era ahorrar, todo, porque la obsesión entra, ¿verdad? No quiero vivir en la pobreza, y llegas a una etapa que ya no estás en la pobreza, pero tu mente sigue diciendo que tienes que seguir ahorrando porque no quieres regresar a la pobreza, ¿verdad? Y se vuelve ese defecto de la avaricia. Y la avaricia no es malo tener dinero, ¿verdad? Lo malo es tenerlo y no quererlo gastar, tenerlo y no quererlo usar, y irte a los extremos, ¿no? O tengo demasiado y no lo quiero gastar, o todo lo que me llega me lo gasto, ¿verdad? O sea, la avaricia, todos los defectos son a los extremos, ¿verdad? Tanto es malo que tengas mucho y no lo quieras gastar, o que tengas y todo lo derrochas, ¿verdad? Que no hay ese límite. Entonces, el instinto de seguridad material, pues te ayuda para que vivas bien, ¿verdad? Para que sobrevivas, pero irte a los extremos convierte esto en el defecto de la avaricia. Bueno, entonces fíjate, entendiendo un poquito cómo funcionan estos instintos y cómo manejan nuestra vida, porque a veces pues hablamos de los instintos y no sabemos cómo nos afectan en nuestra vida, creemos, nos imaginamos y todo eso, pero una vez que estos instintos ya se salen de control, entonces se convierten ahora en defectos de carácter, y ahora estos defectos de carácter nos tienen dominados a nosotros. Y por ahí Bill W. escribe algo donde dice, las personas que llegan a los grupos, ¿verdad? Nuevas, dice, llegan ciegas por el orgullo o por la soberbia. Y no se pueden dar cuenta de sus debilidades. O sea, cuando yo llego a los grupos, yo no me podía dar cuenta de mis debilidades. Fíjate, debilidades es como algo que va en contra de mí, pero no me puedo dar cuenta de eso. Llegamos ciegos, dice, para ver nuestras debilidades.
Dice, lo que necesitan estas personas es que nosotros les podamos ayudar a darse cuenta de eso. O sea, en otras palabras, a despertar la conciencia. Lo que necesitan es que nosotros les podamos ayudar, dice, a abrir esa dura muralla que ha construido con su ego, por donde pueda entrar, dice, la luz de la razón, por donde pueda entrar Dios. O sea, nosotros no vamos a aliviar, a curar a esta persona, nosotros vamos a darle la solución, nosotros solamente les vamos a abrir la mente. Eso es lo que nos toca a nosotros. Por eso en el primer paso dicen, ¿por qué tanta insistencia en que toda persona toque fondo primero? ¿Por qué? Porque si no toca a fondo la persona, no va a querer practicar los programas, no va a querer saber de instintos, de defectos, ni nada de eso. Entonces, va a querer hablar pues de su historial y de todo ese rollo, pero no va a querer saber del programa. Pero ¿qué sucede cuando una persona puede tocar fondo? Entonces, esta persona va a querer practicar el programa. Entonces, ¿por qué? Porque ya se dio cuenta de que eso mueve su vida. Y decía por ahí nuestra compañera que esto ha pasado desde hace mucho tiempo, y efectivamente esta forma de estos problemas en los que yo me meto es como un círculo que vienen de vez en cuando, me pegan todos estos problemas y después viene un periodo de tranquilidad y después otra vez vuelve a regresar ese mismo problema y después vuelve a pasar y pienso que ya se solucionó y vuelve a pasar otra vez. Y eso ha sucedido desde hace muchos años en mi vida. Entonces, porque eso yo no me daba cuenta que eso era lo que movía mi vida. Fíjense, te voy a leer algo que dice aquí el doctor Silver. Dice, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que de alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el enfermo. Pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. O sea que ellos se daban cuenta de que necesitaban alguna forma de psicología moral, pero estaba fuera de los conceptos que ellos habían aprendido, de estos conceptos científicos. Dice, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Dice, las normas ultramodernas y el enfoque científico que le aplicamos a todo puede ser la causa de que estemos mal preparados. Entonces ellos se daban cuenta de que todo este enfoque científico que le daban no podían entrar a la psique de la persona, no podían hacer nada por ellos, con todo el conocimiento que tenían. Bueno, dice que esto se daban cuenta de que estaban mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Entonces, de ellos se daban cuenta de que ellos no podían aplicar los poderes del bien. ¿Qué quiere decir los poderes del bien? Quiere decir la fuerza de Dios, el poder de Dios. Ellos no lo pueden aplicar ahí. Por eso tú hablabas hace rato de que hay dos fuerzas, el egoísmo y el amor, o el chamuco y Dios. Por eso la solución dice que es Dios. Y el doctor Carl Jung hablaba de que estos instintos nos dominan. Sí nos dominan cuando se han convertido en defectos de carácter. Y a esto le llamamos una perversa enfermedad del alma, cuando nos tienen dominados. Y solamente, dice, un poder superior a nosotros nos puede regresar el sano juicio. Si es que tuvimos alguna vez. A ver, déjame ver si te entendí todo tu rollo. Los instintos desbordados se convierten en defectos. Esos defectos nos dominan a nosotros, ¿verdad? Ahora estos instintos se han convertido en contra de nosotros. Son defectos que nos dominan, ¿verdad? Y esos defectos nos alejan de Dios. Entonces, como estamos alejados de Dios, no tenemos el poder para vivir bien, ¿verdad? Sí, porque si te fijas en el capítulo 5 del libro AA, dice que el egoísmo es la raíz de nuestros problemas. Dice que nos vemos, se manifiestan, dice, en más de 100 formas diferentes. Entonces el egoísmo, una vez que ya se han convertido los instintos en defectos de carácter,
se manifiesta el egoísmo en la lujuria, en la envidia, en los defectos que conocemos. Y esto es lo que nos dominan a nosotros. Entonces el que nos está dominando en realidad es el egoísmo manifestado en diferentes formas. Y a esto le llamamos una perversa enfermedad del alma. Y la raíz, por eso nosotros en Café tenemos el árbol, la raíz es el egoísmo. Ok. Entonces vamos con el instinto emocional. Dice, los problemas emocionales y personales, no, esto todavía es el instinto sexual. Dice, el instinto sexual, dice, sin este instinto y sin la sexualidad no nos procrearíamos, ¿verdad? Y nos habríamos extinguido como humanidad. Dios nos la dio para que nos reproduzcamos, ¿verdad? Dice, con este instinto en particular tenemos que enfatizar que hay edades y relaciones apropiadas para no ser lastimados. Como este libro está enfocado a los jóvenes, habla mucho de la prevención del sexo, ¿verdad? Pero ya todos somos adultos, ¿no? Entonces, el instinto sexual en particular, una vez que se estimula, puede producir algunos sentimientos tales como miedo, vergüenza, culpabilidad y excitación, ¿verdad? Como es enfocado a los jóvenes, pues está hablando de cómo este instinto te puede llevar a eso, ¿verdad? Enfatizamos que la excitación puede ser más fuerte que el miedo y la vergüenza, por eso es importante estar bien preparados para no lamentarnos después, ¿verdad? Hemos aprendido que los instintos, al ser otorgados por Dios, son buenos. Él nos los dio para disfrutarlos y gozar de bienestar, para que nuestra estancia aquí en la tierra sea placentera y fructífera. Pero, al abusar de ellos, los deformamos en defectos de carácter, apareciendo el rostro de la indiosa enfermedad del alma, lo que hablaba el compañero, ¿verdad? Dice, nos impactó ver que algo que nos fue dado para nuestro bienestar, salud emocional y placer, el sexo, ¿ya? Pero por ignorancia e irresponsables en la práctica, causamos males a otros y a nosotros mismos. Y fíjate tú, ¿verdad? Cómo, pues no es malo que tengas sexo con tu pareja o tú solo, como sea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que violan a niños, ¿verdad? Ya no están haciendo uso de su sexualidad como Dios se la dio, ya están afectando a terceros, ¿verdad? O los papás que abusan de sus propios hijos. Ya se desbordó ahí el instinto, porque ya estás causando daños a terceros, nomás porque tú quieres satisfacer tu instinto sexual, ¿verdad? Entonces ese defecto, pues ¿en qué queda? Pues en la lujuria, ¿verdad? Porque ya no lo usas para satisfacer tu cuerpo, para relajarte, para sentir ese placer, ese orgasmo, ese bienestar de esos químicos que se generan en el cerebro, sino que ya lo que quieres es tener ese constante beneficio sin importar con quién, ¿verdad? Y entonces ahí es donde queda el defecto de la lujuria. Bueno, dice entonces ahora lo referente al sexo, ¿verdad? Cuando yo me acuerdo en los grupos, cuando se ponía ahí, normalmente cuando se ponía el cuarto paso, y luego ponían ahí el tema sexo, poder y dinero. Olvídate. Luego todos se apuntaban para subirse, especialmente más cuando había mujeres. Cuando había mujeres se apuntaban, todos querían pasar ahí, y empezaban a hablar. Fíjate el cuarto paso lo que dice. Dice, sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Pero luego nos subíamos a hablar de puras aberracidades, fíjate. Que le hice así, que puse ahí sí, hice de esto. Y o sea, damos con lujo y detalles. ¿Y qué dice el capítulo 5? Nuestras historias expresan de un modo general lo que éramos, lo que nos aconteció y lo que somos ahora. Dice, nuestro historial lo vamos a expresar de un modo general. Eso es lo que quiere decir. No vamos a profundizar. Vamos a profundizar cuando lo hagas con tu padrino, cuando lo hagas con tu madrina. En el quinto paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. No dice ante otros seres humanos, ¿verdad?
Entonces, cuando no entendemos el programa, este tema del sexo normalmente se va con mucha, se pervierte. Y esto lo dice aquí, fíjate, dice ahora lo referente al sexo. Muchos de nosotros necesitamos una revisión en este sentido. Pero por encima de todo tratamos de ser sensatos en esta cuestión. Fíjate. Y yo pues hablaba de aberraciones pues que ni siquiera había hecho. Pero es que yo soy lujurioso, es que yo soy adicto al sexo y es una estigma como que era lo peor del mundo, ¿verdad? Puras ilusiones, ¿no? Sí. Dice, fíjate, dice, necesitamos hacer una revisión en este sentido, pero por encima de todo, tratamos de ser sensatos en esta cuestión. Es tan fácil descarrilarse. O sea, es tan fácil descarrilarse, o sea, no enfocarte en realmente en el problema. Dice, aquí encontramos opiniones humanas que van a los extremos y quizás extremos absurdos. Una serie de voces clama que el sexo es un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza. O sea, una serie de voces, ¿qué quiere decir? Un grupo de personas cree que el sexo es un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza. Un bajo instinto de procreación. O sea, ellos creen que es de lo peor el sexo, ¿verdad? Bueno, este es un grupo de personas. Luego tenemos a otro grupo de personas, las voces que claman por sexo y más sexo. O sea, las que son muy liberales. Las que deploran la institución del matrimonio. Los que creen que la mayoría de dificultades de la raza humana tienen su causa en motivos de la sexualidad. O sea que primero hay un grupo que es muy puritano, ¿verdad? Que dice que es de lo más bajo el sexo. Y luego está el otro grupo que dice que son liberales, que claman por sexo y más sexo. Y ellos creen que la mayoría de los problemas de los seres humanos tienen su origen en el sexo, en la sexualidad. O sea, ese es otro grupo, ¿verdad? Un grupo y por el otro lado. Bueno, ellos creen que no tenemos lo suficiente o que no es de una índole apropiada. Ven su importancia por todas partes. Una escuela no le permite al hombre sazonar sus viandas y la otra quiere que todos estemos a dieta interrumpida de pimienta. Pero aquí viene lo bueno, fíjate. Dice, nosotros no estamos ni con un grupo ni con otro grupo. ¿Quiénes? ¿Nosotros quiénes? Los que estamos en un programa. Los que estamos tratando de practicar un programa, no estamos ni con un grupo ni con el otro. Dice, nosotros queremos estar fuera de la controversia. No queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Dice, todos tenemos problemas sexuales, todos. El Papa, las monjas, todos, dice, tenemos problemas sexuales. Difícilmente seríamos humanos si no las tuviéramos. Y luego ahí viene, pues, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Verdad? Dice, cualquiera que resulte nuestro ideal, tenemos que estar dispuestos a que se arraigue en nosotros. Vamos a evitar recibir sugerencias, pues dice aquí, neuróticas de personas. Nadie, solamente nosotros, dice, podemos tomar la decisión de conducir nuestra vida sexual. Fíjate, algo importante que se trabaja en ese cuarto y quinto paso, ¿verdad? Hablabas de las personas que son hiperactivas y de las que no quieren nada, ¿verdad? Entonces, en ese cuarto paso, por eso es bien importante cuando tú lo haces con una persona de tu plena confianza, porque allí es donde vas a, decías tú hace rato, ¿verdad? A abrirte a capa y espada, no sé, sin temor, sin nada. Y puede ser que algunos fueron abusados, ¿verdad? Sexualmente. Entonces, ya sea que esa primera experiencia que tú tuviste sexual va a definir tu sexualidad en la vida adulta, ¿verdad?
O puede ser que te vayas al extremo de ser activo sexual, o puede ser que no quieras saber nada del sexo, ¿verdad? Por la primera experiencia que se tuvo con respecto al sexo. Entonces, es bien importante, cuando yo hice ese quinto paso con la madrina, ella me decía cómo, cuándo y dónde se despertó ese instinto sexual, ¿verdad? Porque en base a eso es como son los problemas que estás teniendo ahorita en la relación, ¿no? Ya en la vida adulta. Y pues esos temas, ¿con quién los vas a hablar? ¿Verdad? En el cuarto paso preguntan, ¿alguien te educó acerca de la sexualidad? No, pues no. ¿Verdad? En aquellos tiempos de mí, pasaban las novelas y las películas que iban a tener sexo y ponían una musiquita y ya salió embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué sabías del sexo, no? Muchas mujeres pensaban, no, pues ya nomás es que el hombre se hace su eyaculación y ya eso fue todo, ¿no? Y nomás te quedabas con la ilusión de que pues el sexo son los abrazos y los besos y pues que tienes que complacer a la pareja, ¿verdad? Pero si no hay la suficiente información y tu instinto se desbordó, pues tú te sientes mal, pero no sabes por qué. O estás en el otro extremo, no quieres saber nada del sexo, ¿verdad? Y esos son muchos problemas en la relación de pareja, ¿verdad? Hablabas tú que decías que la gente piensa que eso es la causa, ¿verdad? No es la causa de todo, pero sí de que muchos problemas en el matrimonio, fue lo que yo descubrí en ese quinto paso. Pero también así como otros instintos puede Igual. ser el problema, no solamente el sexo. Ajá, sí, todos. Bueno, entonces fíjate, pero hay unos que lo toman como es el sexo, es el problema de todo, y no es así. Bueno, entonces para terminar con de mi parte, dice, solamente Dios puede juzgar nuestra situación sexual. Es conveniente consultar a otras personas, pero dejamos que la decisión final sea la de Dios. Nos damos cuenta de que algunas personas son tan puritanas con respecto al sexo, como otras son tan libertinas. Evitamos pensar o recibir consejos en forma histérica. Bueno, y con eso termino. Porque a veces nos quieren sermonear. Y yo pienso que en la pareja, mientras tú estés de acuerdo con tu pareja, todo es permitido, ¿no? Pero, pues obvio, entre pareja, ¿no? Y el siguiente instinto es el instinto de seguridad emocional. Este instinto se relaciona con un buen estado de ánimo, ¿verdad? O sea, cuando el instinto está en su sano cauce, pues tienes tranquilidad, paz, salud y bienestar. Es un hecho que las personas que no tienen ningún instinto lastimado gozan de paz, armonía y bienestar. Por ende, contarán con más seguridad emocional. No se humillarán para agradar a nadie, ni para sentirse aceptados, ¿verdad? Que es el codependiente aquí. Dice, son personas seguras de sí mismas y sus objetivos estarán definidos y serán exitosas en todo lo que se propongan. Esta es la persona que tiene un instinto de seguridad emocional sano, ¿verdad? Dice, la disciplina las caracteriza y la paz les llega como un fruto del espíritu. No serán inseguras ni temerosas. No permitirán que nadie les las sobaje para creer que valen. Dice, reflexionamos en cómo fuimos lastimados emocionalmente por no ser capaces de equilibrar nuestros sentimientos negativos ocasionados por los traumas, ¿verdad? Todo esto lo miramos en la escritura del cuarto paso, ¿verdad? Ahí hay una parte cuando hacemos el inventario de los temores, ¿verdad? Cuántos traumas tuviste, los resentimientos, todo eso tiene que ver con el cómo se desbordó el instinto emocional, ¿verdad? Dice, y cómo estos afectaron adversamente nuestros instintos básicos de seguridad. A algunos de nosotros nos creaban inseguridad, tristeza y miedo al ser testigos de cómo nuestros padres se gritaban, ¿verdad? Especialmente los niños que venimos de hogares donde el alcohol está, pues siempre va a haber problemas, ¿verdad? El papá y la mamá, si uno de los dos es alcohólico, pues va a haber gritos, va a haber una mala relación entre ellos. Entonces ya desde ahí empieza uno a no tener un instinto emocional saludable, ¿verdad?
Dice, si nuestros padres se gritaban, se ofendían, se agredían físicamente, dice, en ese estado no nos sentíamos en confianza para acercárnosle y platicar con ellos de las cosas que nos pasaban a nosotros. La angustia y la vergüenza eran fieles compañeras. En esas situaciones eran lastimados nuestro instinto social y emocional. Bueno, fíjate que yo les he leído varias veces lo que dice por ahí un libro, ¿no? De que el mayor sufrimiento que nosotros hemos tenido es porque no nos sabemos relacionar con las personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, aún ya conociendo mucho del programa o poco, teniendo mucho tiempo o poco tiempo dentro del programa, pongámonos a pensar, ¿eso es cierto? El mayor sufrimiento que nosotros tenemos o hemos tenido o aún tenemos es porque no hemos alcanzado a sabernos llevar bien con las personas. Y eso aplica en mi vida todavía, el día de hoy. O sea, yo trato. ¿Se acuerdan ustedes de que yo les he puesto un video por ahí que tengo, pues está por ahí en la página de Café en Facebook? Es un video que se llama El lobo vestido de oveja. Entonces, este lobo, fíjate que quiere cambiar. O sea, él sabe que está mal lo que está haciendo. Pero no es fácil, pues. No nomás decir, pues ya voy a cambiar y ya cambia. No es así. Entonces, el proceso que él pasa para querer ser diferente, él sufre porque quería ser diferente, pero no puede. O sea, no es nomás, como decía un padrino por ahí, comida de habladores. Lo decía en otras palabras, ¿no? Pero entonces no es comida de habladores, ¿verdad? Entonces, cuando uno se da cuenta yo me di cuenta en el paso 6 de que todas estas cosas de las que yo hablaba, de los principios del programa, del paso 3, poner mi vida al cuidado de Dios y todo eso. Cuando llego al paso 6 me doy cuenta que no había hecho nada. Había aprendido algunas cosas, pero no había cambiado mi vida. Y entonces viene una especie de frustración ahí, porque entonces me doy cuenta de que es un camino, pues largo. Yo pensaba que un día iba a llegar y entonces ya iba a estar bien, pero no es así, es un proceso para toda la vida. Y dice por aquí, con el paso del tiempo descubrimos que con la ayuda de los 12 pasos podríamos liberarnos de estos temores sin importar cuáles fueran nuestras perspectivas. Dice, pero hoy en día para nosotros, para los que han alcanzado su madurez, estos impulsos deformados han vuelto a cobrar algo parecido a su verdadero objetivo y encauzamiento. Ya no nos esforzamos por dominar o imponernos a los que nos rodean para ganar prestigio. Ya no buscamos fama y honor para ser alabados, sino por nuestros dedicados servicios a nuestros amigos, a la sociedad, a la comunidad. Atraemos el afecto de los demás y se nos escoge para puestos de mayor responsabilidad y confianza. Tratamos de ser humildemente agradecidos y de esforzarnos aún más animados por un espíritu de amor y servicio, y nos damos cuenta que el verdadero liderazgo depende del ejemplo que damos de nuestra competencia y no de vanidosos alardes de poder y gloria. Entonces, cuando nosotros como que de alguna manera equilibramos estos impulsos de deseos, ¿verdad? Impulsados todos ellos, dice, por el temor. Cuando nosotros tratamos de equilibrar eso, es donde empieza nuestro verdadero trabajo con nosotros. Y puede ser, dice por ahí, que vas a encontrar, dice, o vas a alcanzar a llegar a tener pedacitos de cielo aquí en la tierra. O sea, quiere decir que vas a empezar a ver, a vislumbrar el cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque por ahí hay una frase que dice, como es arriba es abajo. Entonces, no necesitamos ir al cielo para de vez en cuando vislumbrar esos pequeños destellos de sobriedad. ¿Verdad? Esos pequeños destellos de sobriedad. O bonitas,
Dice, creemos que si Dios no nos hubiese dotado de estos 4 instintos, seríamos como animalitos. Y cualquiera que fuera nuestro desasosiego emocional y mental, este tendría su origen en alguno o varios de nuestros instintos insatisfechos, siendo esa la causa de los 4 padecimientos más comunes que tuvimos desde la niñez: el miedo egocéntrico, el sentimiento de abandono, la agresividad y la inseguridad. Habíamos perdido el equilibrio y la voluntad para gobernar nuestros sentimientos y nuestros actos. Eso nos causó mucho daño. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca del miedo egocéntrico? Fíjate, en esto del miedo egocéntrico, yo lo escuché, creo que la semana pasada, nuestro amigo, nuestro compañero Enrique, ¿verdad? Él hablaba de miedo egocéntrico. Y dice aquí que es sabido que el miedo egocéntrico es un temor, el temor es el principal detonante para deformar todos los instintos de seguridad. Y es cierto, porque nosotros en el cuarto paso, bueno, es cierto lo que dice, yo creo que es cierto, porque dice también en el libro AA del 12 Pasos, 12 Tradiciones, dice ahí que, déjenlo leo, fíjense, ya con esto vamos terminando. Dice, todas estas flaquezas, o sea, los instintos desbordados, generan temor, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego el temor, a su vez, genera más defectos de carácter. O sea que como que se inicia ahí. Entonces dice aquí que el temor es el detonante principal para deformar todos los instintos de seguridad y todos nuestros estados emocionales graves son el resultado. Y en el libro de AA dice que esta palabra corta, temor, dice, toca de un modo u otro todos los asuntos de nuestra vida. Dice, es una hebra maligna y corrosiva. Dice que esta palabra, temor, nos acarrea circunstancias, dice, que no creíamos merecer. Nos acarrean circunstancias que no creíamos merecer, y desgracias, dice, circunstancias y desgracias que no creíamos merecer. Entonces este temor, pues no lo podemos evitar una vez que estamos dominados por este miedo egocéntrico. El temor es el detonante principal para la deformación de todos los instintos. O sea, los instintos se deforman por el temor. Y todos nuestros estados emocionales graves pues son el resultado. Entonces, ¿por qué anda una persona emocional grave mal? Por el temor, fíjate. Ese es el detonante. O el miedo egocéntrico, como hablaba nuestro compañero. Al usarlos de una manera errónea, dice, dejan de ser instintos naturales. O sea, ya se convierten en defectos o pecados capitales, debilitándonos mentalmente. Por eso no teníamos equilibrio ni capacidad para no caer en actitudes sin control. Entonces el motor que nos lleva hacia cosas mejores y ayudar a otros es Dios. Aquí dice el amor, pero es lo mismo, Dios y amor. Entonces el motor que nos lleva, y tú hablabas de 2 fuerzas, pues esto es lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Bueno, y con eso voy a concluir yo. Y dice, el combustible es la gratitud, fíjate. Y por ahí nos compartían nuestros compañeros que el que es agradecido nunca está como yo. Bueno, hasta ahí. Dice, tenemos la certeza de que el amor siempre ha estado dentro de nosotros. El problema fue que no lo dejábamos fluir, porque toda nuestra energía mental y la imaginación la utilizábamos pensando en lo malo que nos pasaba y dibujábamos
panoramas muy sombríos por ser hipersensibles, ¿verdad? Pues es el temor, no es el que te lleva a hacer todo eso. Es decir, por exagerar lo que nos sucedía, fuera bueno o malo, y nuestro desasosiego estaba más en nuestra mente y no en el mundo exterior. Bueno, pues eso es con respecto un poco acerca de los instintos. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. Es gratis.